Jamás imaginé que robarle algunas prendas a mi hermana cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Ryan. Tengo 21 años. Soy estudiante universitario y vivo en un pequeño apartamento cerca del campus. Como muchos chicos, a veces me sentía atrapado por las expectativas sobre quién se suponía que debía ser. Pero había otra faceta de mí, una que había mantenido oculta durante años. Una que anhelaba la suavidad, las curvas y la emoción de vestirme como una chica. No se trataba de tendencias de moda ni de llamar la atención. Se trataba de sentirme yo misma de una manera que no podía expresar en público. Ya había experimentado antes, en silencio, en la intimidad de mi habitación. Tenía vestidos guardados en cajas, algunas pelucas y unos cuantos productos de maquillaje que había ido acumulando con el tiempo. Pero la idea de usar la ropa de mi hermana siempre estuvo prohibida. Ella, Chloe, era perfecta. Tenía estilo, seguridad en sí misma y una sofisticación con la que yo solo podía soñar. Todo empezó un sábado por la mañana, lluvioso. Chloe había salido con sus amigas y había dejado la puerta de su habitación sin llave. La tentación era irresistible. Su armario era un tesoro repleto de vestidos de seda, faldas delicadas y tacones altos que brillaban incluso en la penumbra. Al principio dudé, dando vueltas frente a su puerta con el corazón latiendo a 1000 por hora. Solo un vistazo, me susurré a mí misma. Nadie lo sabrá jamás. Un pequeño paso me llevó a otro. Pronto, había elegido algunos vestidos, unas medias y unos tacones espectaculares. La emoción de tenerlos en mis manos me erizó la piel. Estaba nerviosa, emocionada y aterrada a la vez. Mi apartamento siempre había sido mi refugio, mi santuario, y ahora se convertiría en el escenario de algo mucho más intenso de lo que jamás había imaginado. Siempre he tenido problemas con mi identidad. En público, era Ryan, un chico que jugaba videojuegos, estudiaba mucho y controlaba sus emociones. En privado, era alguien que quería explorar la feminidad, que encontraba placer en las texturas de las faldas y en la sensación del maquillaje sobre la piel. Mi obsesión no era nueva, llevaba años gestándose. Pero hasta ahora nunca había sido tan audaz, tan arriesgada. La vida universitaria me servía de fachada. La mayoría me consideraba un chico normal y corriente, y nadie cuestionaba mis hábitos. Sin embargo, cada vez que veía el armario de Chloe, mi imaginación se desbordaba. Vestir su ropa no era solo cuestión de estética, era como entrar en un mundo donde podía ser delicado, bello y deseado. Mi apartamento era pequeño pero acogedor, con una sala de estar bañada por el sol de la mañana y con una luz tenue y cálida por la noche. Tenía un espejo cerca del armario, el lugar perfecto para observar las transformaciones. Esa mañana, el apartamento se sentía distinto, cargado de expectación. Los vestidos de Chloe yacían sobre mi cama como el canto de una sirena, susurrando promesas de cambio, belleza y un mundo que solo podía soñar con habitar. Chloe era más que una hermana. Era un símbolo de todo lo que admiraba y envidiaba. Era segura de sí misma, de una belleza natural y se movía con una gracia que jamás podría imitar. La idea de usar su ropa, sus vestidos, sus zapatos, su perfume, era embriagadora, pero también entrañaba un peligro. ¿Y si volvía a casa antes de tiempo? ¿Y si me encontraba? El riesgo aumentaba la emoción. No solo estaba escabulléndome, estaba cometiendo una transgresión que desdibujaba la línea entre la fantasía y la realidad. Me temblaban los dedos al elegir un vestido rosa pálido, cuya tela fluía entre mis manos como seda líquida. Lo combiné con medias blancas y unos delicados tacones que resonaban suavemente en el suelo de mi apartamento. Cerré la puerta del apartamento con llave, con el corazón acelerado. El vestido se deslizó por mi cabeza, ciñéndome al cuerpo como nunca antes. Fue emocionante, aterrador e increíblemente liberador. Mis piernas, antes ocultas, ahora parecían delicadas bajo las medias. Los tacones me hacían consciente de cada paso, obligándome a moverme con precisión, gracia y mesura. Tomé una peluca que Chloe había dejado en su tocador. Sus suaves ondas enmarcaban mi rostro a la perfección. Mi reflejo me devolvió la mirada, una extraña, pero profundamente familiar. La emoción del secreto palpitaba en mis venas. Era hermosa, delicada y completamente expuesta como nunca antes. Pero junto con la emoción llegó el miedo. Cada crujido del suelo del apartamento, cada sonido del exterior, me aceleraba el corazón. Imaginaba a Chloe entrando en cualquier momento. La idea de que me descubriera con su ropa me llenaba de pánico, pero una parte de mí esperaba que viera este otro lado mío y me comprendiera. Volví a mirarme en el espejo. El chico que era en público, aquel al que nadie cuestionaba, parecía lejano ahora.
En el espejo se alzaba alguien audaz, vulnerable y completamente cautivador. Cada movimiento, cada inclinación de mi cabeza, cada roce de mi cabello contra mi mejilla, era un paso más hacia un mundo que anhelaba habitar. Mientras posaba frente al espejo, un pensamiento se coló en mi mente. ¿Y si no puedo volver? Los vestidos, los tacones, la tela suave, ya no eran solo ropa. Eran llaves que daban acceso a una parte de mí misma que había reprimido, y quizás una trampa. El apartamento, antaño un refugio, ahora parecía un escenario, el lugar perfecto para una actuación secreta. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno a la transformación que ocurría tras las puertas cerradas. Pero yo sabía que en el momento en que Chloe cruzara esa puerta, o cualquier otra persona, todo podría cambiar. La emoción, el miedo y el deseo se fundían en un único pulso de anticipación. Le había robado la ropa. Sí, pero ahora sentía que también me había robado una parte de mí misma, una que tal vez nunca recuperaría. En el momento en que me enfunde por completo en el vestido de Chloe, una extraña mezcla de euforia y pánico me invadió. La suave tela rosa se ajustaba a mi pecho y cintura de una forma que solo había imaginado, y la falda caía con fluidez por mis piernas, rozando las medias blancas como susurros de seda. Los tacones, delicados pero imponentes, me obligaban a caminar con cuidado. Cada paso me recordaba que esto ya no era un juego. Vi mi reflejo en el espejo y me quedé paralizada. El rostro que me devolvía la mirada seguía siendo el mío, pero más suave, enmarcado por la peluca que Chloe había dejado descuidadamente sobre su tocador. Los ojos eran míos, sí, pero había algo más, una vulnerabilidad y un atractivo que jamás había visto en mí. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras giraba lentamente frente al espejo, observando cómo el vestido se movía conmigo, sintiendo el sutil vaivén de la falda. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, agudo y peligroso. Había cruzado una línea, una que jamás podría volver atrás. La idea de que Chloe pudiera entrar en cualquier momento me atormentaba, pero, de alguna manera, el miedo solo intensificaba la emoción. Me senté en el borde de la cama, con los tacones resonando suavemente sobre el suelo de madera, intentando calmar mis pensamientos acelerados. ¿Y si Chloe volvía antes de tiempo? ¿Y si me encontraba así? La ansiedad era casi insoportable. Sin embargo, bajo el miedo se escondía una emoción profunda e embriagadora. Me veía a mí misma como nunca antes, explorando una faceta de mi identidad que había permanecido oculta bajo capas de expectativas sociales y vergüenza. Cada pincelada de maquillaje, cada ajuste minucioso de la peluca, era un pequeño acto de rebeldía y un paso más hacia un mundo que se sentía más como un hogar que mi propio apartamento. Volví a pasar los dedos por la suave tela del vestido, sintiendo una calidez en el pecho. No era solo la ropa lo que me transformaba. Era el acto de abrazar una parte oculta de mí misma, atreverme a existir de una manera que resultaba emocionante y peligrosa a la vez. Me puse de pie de nuevo y ajusté el dobladillo de la falda, dejando que la tela sedosa se adaptara perfectamente a mis piernas. Los tacones me elevaron, otorgándome una delicada elegancia que jamás había tenido. Las medias se ceñían al cuerpo, realzando la silueta de mis piernas de una forma que me hizo suspirar en silencio. La peluca quedó perfecta, con suaves rizos que enmarcaban mi rostro. Me apliqué un poco de rubor y mis labios brillaron tenuemente con un suave gloss rosa. Apenas me reconocía. La transformación era completa, pero cada movimiento me recordaba su fragilidad. Un simple tropiezo, un paso en falso con los tacones o que la peluca se deslizara podría arruinarlo todo y revelar mi secreto a Chloe. Caminé lentamente por el apartamento, sintiendo el vaivén de la falda, el taconeo de los zapatos y la pulsación de mi propia excitación. No podía creer lo real que se sentía, lo absolutamente convincente. Era embriagador y aterrador a la vez. El apartamento estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del radiador y el lejano sonido del tráfico exterior. Cada ruido, cada crujido del suelo, cada susurro del viento contra las ventanas, parecía amplificado, como si el mundo conspirara para desenmascararme. Me imaginaba a Chloe entrando en cualquier momento. Su risa, sus pasos, su voz burlona. La idea me revolvía el estómago de anticipación y temor. ¿Lo entendería? ¿Se enfurecería? ¿O vería esta faceta mía y la aceptaría? No me atreví a pensar demasiado. En cambio, me moví con cuidado, tanteando el vaivén de la falda, el equilibrio de los tacones, la suavidad de mi propio reflejo. Cada paso era deliberado, cada mirada al espejo, a la vez confirmación y advertencia. Volví a ver mi reflejo y sonreí levemente. La emoción era embriagadora. Me sentía hermosa,
delicada y viva como nunca antes. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas mientras me ajustaba la peluca, alisaba el vestido y me acomodaba las medias. Pero bajo la emoción se escondía una sombra de miedo. Cada instante con la ropa de Chloe me recordaba que ese no era mi mundo, que estaba jugando con fuego. La emoción de ser descubierta, de arriesgarme a ser expuesta, me aceleraba el pulso, me hacía sudar las palmas de las manos. Casi podía oír la voz de Chloe, burlona y cómplice, preguntándome por qué me atrevía. El miedo y la emoción se mezclaban en una combinación potente que me dejaba a la vez eufórico y aterrorizado. Estaba atrapado en un delicado equilibrio. Un paso en falso podía destruirlo todo. Me dirigí hacia la sala, con el suave taconeo de mis zapatos. Cada rincón, cada sombra, cada superficie reflectante del apartamento parecía un testigo potencial. Imaginé a Chloe apareciendo en la puerta con una mirada inquisitiva. El corazón me latía con fuerza al pensarlo. Me senté en el borde del sofá, probando mi equilibrio, apartándome el pelo de la cara y acomodándome el vestido. La suavidad de la tela contra mi piel era casi sensual, un recordatorio constante del atractivo y el peligro de esta transformación. Un ruido repentino en el pasillo me sobresaltó. Una tabla del suelo crujiendo, tal vez Chloe regresando antes de lo previsto, tal vez otra persona. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y contuve la respiración. Por un instante aterrador, el tiempo pareció dilatarse. Eché un vistazo al espejo al otro lado de la habitación. Mi reflejo parecía el de una chica, delicada y perfecta, pero mis propios ojos me devolvían la mirada con incertidumbre. El vestido, los tacones, las medias, la peluca, todo era convincente, todo hermoso, pero podía sentir la tensión bajo la superficie. La reflexión me recordó que no solo llevaba puesta la ropa, estaba adoptando un personaje, una versión de mí misma emocionante, vulnerable y completamente expuesta. El riesgo era mayor que nunca. Cada movimiento podía revelarme, cada sonido podía delatarme. Mientras seguía acomodándome, oí un ruido débil en la calle. Un portazo, pasos en la acera, la risa lejana de los vecinos. Cada sonido me hacía estremecer, cada sombra me hacía temblar. Me di cuenta de que lo que había comenzado como un simple acto de curiosidad, robar la ropa de Chloe, se había convertido en algo mucho más intenso. Estaba atrapada, no solo en el vestido, no solo en los tacones, sino en un mundo de suspense, deseo y riesgo del que no podía escapar fácilmente. La emoción de la transformación, el miedo al descubrimiento y el atractivo embriagador de ser otra persona se habían combinado en una pulsación de suspense que me dejó a la vez eufórica y aterrorizada. El apartamento parecía más pequeño ahora, cada rincón una trampa potencial. Estaba sentada en el borde del sofá, con los tacones hundiéndose ligeramente en la alfombra, el vestido rosa pálido ciñéndose a mi cuerpo a la perfección. Mi pecho subía y bajaba con fuerza mientras la emoción de la transformación se mezclaba con un miedo creciente. ¿Y si Chloe, o peor aún, alguien más, entraba en ese momento? Intenté mantener las manos firmes mientras acomodaba la peluca. Los rizos caían perfectos sobre mis hombros, pero un pensamiento nervioso se apoderó de mi mente. ¿Y si un movimiento en falso me delataba? ¿Y si mi fantasía se convertía en pesadilla? De repente, un fuerte golpe resonó en todo el apartamento. Me quedé paralizada. Casi se me detiene el corazón. —¿Ryan? ¿Estás ahí? —preguntó Chloe. Había llegado a casa antes de lo que esperaba. Tragué saliva con dificultad, con todos los músculos tensos. Intenté calmarme, pensar rápido, pero la habitación parecía encogerse a mi alrededor. Los tacones, el vestido, la peluca eran preciosos, embriagadores, pero también me hacían dolorosamente consciente de mi vulnerabilidad. Me dirigí lentamente hacia el dormitorio, con la esperanza de esconderme antes de que entrara. Cada paso con los tacones era precario, cada clic un latido de tensión. Mi reflejo en el espejo del pasillo captó mi atención, y apenas me reconocí. La chica del espejo era delicada, perfecta y totalmente convincente. Pero tras esa mirada, Ryan temblaba. Apenas tuve tiempo de llegar al armario cuando Chloe abrió la puerta del salón. —Ryan, ¿qué haces? —preguntó. Sus pasos se acercaban, ligeros pero precisos. El pánico me invadió. Mis dedos tantearon el pomo de la puerta del armario. ¿Nada? Tartamudeé, con la voz más aguda de lo normal y quebrándose ligeramente. Chloe frunció el ceño. —Suenas raro. ¿Estás enfermo? Me quedé paralizada, intentando pensar en una excusa. Mi mente daba vueltas. Ella lo va a descubrir. Ella lo va a ver todo.
El golpe en la puerta del pasillo y el sonido de la llave de Chloe al girar en la cerradura exterior no hicieron más que aumentar la tensión. Alguien más venía. Tal vez un vecino, tal vez el casero. Cada segundo se hacía eterno. Justo cuando creía tener un momento para respirar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un amigo. Escuché que Chloe llegó temprano a casa. «Ten cuidado». Esas palabras me aceleraron el pulso. Estaba atrapada en el vestido, los tacones y la peluca, con Chloe en el apartamento y la amenaza constante de ser descubierta. La emoción de llevar su ropa se mezclaba ahora con un pánico creciente. Me escondí tras una cortina, espiando entre los pliegues mientras Chloe pasaba tarareando suavemente. Me temblaban las piernas por los tacones, sentía el pecho oprimido por el miedo, y sin embargo, una parte de mí vibraba de emoción. El peligro, el secreto, lo prohibido del momento, era embriagador. Sentía cada latido, cada respiración entrecortada. Los tacones hacían que mis movimientos fueran deliberados y lentos, y las medias se pegaban a mi piel, convirtiendo cada pequeño gesto en un esfuerzo consciente. Me aferraba al vestido, ajustándolo constantemente, como si ese pequeño acto pudiera protegerme de ser descubierta. Chloe entró en su habitación, ajena a mi presencia. Exhalé lentamente, intentando calmar la tormenta que sentía dentro. Pero la calma fue efímera. El apartamento parecía vibrar con la posibilidad de ser descubierto. Cada crujido, cada quejido del suelo, cada roce de la tela me recordaba que mi secreto estaba peligrosamente cerca de ser revelado. Eché un vistazo al espejo al otro lado de la habitación. Mi reflejo se parecía a la chica que siempre había querido ser, delicada, suave y encantadora. Pero Ryan seguía allí, con los ojos muy abiertos por el pánico y la excitación, atrapado en el cuerpo de esa fantasía. Toqué el espejo suavemente, casi como si pudiera separar mis dos partes. El reflejo me devolvió la mirada, impecable y radiante, pero también reflejaba la tensión que se acumulaba en mi cuerpo. Comprendí entonces que esto era más que un simple travestismo. Era una confrontación con mi verdadera identidad, con deseos y miedos que había ocultado durante años. El sonido de las llaves en la cerradura de abajo me sobresaltó. Chloe había salido un momento, pero alguien más, quizás un vecino, quizás un repartidor, venía. El pulso se me aceleró. Cada movimiento, cada respiración, cada sonido parecía magnificarse. Sabía que no podía arriesgarme a que me descubrieran ahora. El riesgo era mayor que nunca. Mi fantasía se había convertido en una prueba de nervios, un tenso juego de equilibrios entre el deseo y el peligro. Un paso en falso, un resbalón, una caída de la peluca, y mi secreto quedaría al descubierto. Intenté mantener la calma, ajustándome el vestido, cepillando la peluca, alisándome las medias. La delicada tela contra mi piel me reconfortaba y, a la vez, me recordaba lo atrapada que estaba. La emoción de la transformación era innegable, pero también lo era el terror del descubrimiento. Justo cuando creía haber escapado por los pelos de otro susto, sonó el timbre. ¿Un paquete? ¿Un vecino? El corazón me dio un vuelco. Miré por las persianas. Había alguien de pie allí, mirando el apartamento con expresión curiosa. Comprendí con horror que no tenía ningún plan. Estaba atrapada en la ropa de Chloe, con tacones que me impedían correr, y mi secreto pendía de un hilo. El reflejo en el espejo me recordó. Había entrado en este mundo voluntariamente, pero ahora estaba a su merced. La tensión era insoportable. Cada segundo se alargaba, cada sonido se amplificaba, cada movimiento estaba cargado de peligro. Sentía como el vestido se me pegaba más al cuerpo, como la peluca se resbalaba ligeramente, como los tacones amenazaban con traicionarme con un tropiezo. Mi mente daba vueltas. Me encantaba esa parte de mí, la chica del espejo, la emoción secreta de llevar la ropa de Chloe. Pero también odiaba la impotencia que sentía, la sensación de estar atrapada. La mezcla de miedo, excitación y anhelo me hacía temblar. Me di cuenta de que esto ya no era una fantasía privada, sino un juego de alto riesgo lleno de suspense, donde un paso en falso podía arruinarlo todo. Y cuanto más intentaba calmarme, más se entrelazaban la emoción y el terror, haciendo imposible separar el deseo del miedo. Me acerqué sigilosamente a la ventana para ver quién había tocado el timbre. La persona seguía allí, mirándome fijamente. No podía moverme rápido sin arriesgarme a tropezar con los tacones, así que me agaché, pegada a la cortina, conteniendo la respiración. La voz de Chloe se oyó desde el pasillo. «Ryan, ¿estás bien?» El pánico me invadió. Mi reflejo en el espejo volvió a captar mi atención, y me di cuenta de que el vestido, la peluca,
Las medias no eran simples prendas de vestir. Eran una trampa, un desafío y una tentación, todo a la vez. Había cruzado una línea, y ahora no había vuelta atrás. La emoción de la transformación, el miedo a ser descubierta y la incertidumbre de estar atrapada en su ropa se fundieron en una única descarga de adrenalina. Y justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, si correr, esconderme, revelarme, el timbre volvió a sonar, esta vez más fuerte. El timbre volvió a sonar, esta vez más fuerte, resonando en el apartamento como una advertencia. El corazón me latía con fuerza en las costillas mientras me pegaba a la cortina, con los talones peligrosamente apoyados en la alfombra. Cada segundo se alargaba interminablemente, y mi reflejo en el espejo del otro lado de la habitación me devolvía la mirada como testigo silencioso de mi imprudencia. Volví a oír la voz de Chloe, llamándome desde el pasillo. «Ryan, ¿estás ahí?» El pánico me invadió. Quería correr, esconderme, pero los tacones hacían peligroso hasta el más mínimo movimiento. El vestido rosa se me pegaba al cuerpo de la peor manera, haciéndome dolorosamente consciente de cada curva y de mi vulnerabilidad. Me temblaban las manos mientras me acomodaba la peluca, intentando desesperadamente mantener la compostura. Desde la ventana, vi la sombra de alguien que se cernía abajo, mirando hacia el apartamento. El pulso se me aceleró. El riesgo de que me vieran, de que mi secreto quedara al descubierto, me revolvió el estómago. Había deseado emoción, adrenalina y la descarga prohibida de adrenalina al usar la ropa de Chloe, pero jamás imaginé que se sentiría así, atrapada, vulnerable y completamente impotente. Me agaché aún más, pegándome la cortina. El vestido se movió ligeramente, el dobladillo subiéndose de una forma que me hizo estremecer con una mezcla de miedo y anticipación. Cada pequeño ruido, el crujido de las tablas del suelo, el zumbido lejano del tráfico, el leve eco de los pasos de Chloe, se sentía amplificado. Estaba a un paso del desastre, y lo sabía. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de un amigo. «¿Ya está en casa? Que no le pillen». Aquellas palabras fueron un cruel recordatorio de mi precaria situación. Miré al espejo por última vez. La chica reflejada era perfecta, delicada y radiante, pero Ryan, temblando tras la fantasía, estaba atrapado. Había cruzado una línea que jamás podría volver atrás, y ahora las consecuencias me acechaban por todas partes. Debatí qué hacer a continuación. ¿Debía arriesgarme a correr al dormitorio y esconderme? ¿Debía intentar abrir la puerta, fingiendo que todo era normal? ¿O debía quedarme donde estaba, esperando que quienquiera que estuviera allí se marchara? Cada opción entrañaba un peligro. Cada decisión podía desmoronar el delicado equilibrio que había creado. Una sombra cruzó la ventana y se me cortó la respiración. Quienquiera que fuese, seguía allí, esperando, observando. La voz de Chloe resonó de nuevo, esta vez más cerca. «Ryan, voy a entrar». El tiempo pareció congelarse. Mi mente daba vueltas. Mi corazón latía con fuerza y comprendí que, en mi búsqueda de emoción y transformación, me había metido en una trampa de la que quizá nunca escaparía. Los tacones, el vestido, las medias, ya no eran solo ropa. Eran símbolos de mis deseos, de mis riesgos y del peligro que ahora me rodeaba. La puerta se abrió con un lento crujido. Mi reflejo captó el mío, ojos desorbitados, presa del pánico y completamente expuesta. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, incapaz de hablar, mientras el apartamento se llenaba de pasos y la sensación de una revelación inminente. Y entonces, justo cuando la sombra de Chloe llenó el umbral, todo quedó en silencio. No sabía qué iba a pasar después. ¿Me vería? ¿Me entendería? ¿O finalmente había ido demasiado lejos? La historia termina aquí, dejando de momento en suspenso, el desenlace incierto y la emoción del secreto intacta. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Ryan? Deja tu comentario abajo. ¿Te revelarías, te esconderías o te arriesgarías a que te descubrieran? ¿Y qué crees que hará Chloe cuando descubra la verdad? No olvides darle a me gusta y suscribirte para leer el próximo capítulo de esta emocionante historia de transformación.